Hablemos de los tipos de contacto extraterrestre. Si nos vamos a la historia, el fundador y quizás el padre de esta teoría es el señor Joseph Allen Hynek. En su momento fue asesor de la Fuerza Aérea Norteamericana y de alguna manera fue un consultor científico de uno de los proyectos más relevantes. Muchos de nosotros lo identificamos por el proyecto del Libro Azul. Dentro de su legado fundó el CUFOS, que es el Centro de Estudios de OVNIs para personalizar la investigación del fenómeno con rigor académico. Él de alguna manera trató de plantear una teoría, pero se dio cuenta que encasillar al fenómeno no es fácil porque no siempre tiene una explicación lógica. De acuerdo a Joseph, el primer tipo de contacto es aquel que se produce por un avistamiento de tipo visual, es decir, cuando ves una luz, cuando ves una nave, cuando ves un arquetipo, cuando ves un ser. El avistamiento de tipo visual, naturalmente y la gran mayoría suelen ser a gran distancia y a través de luces en la noche. El segundo tipo de contacto extraterrestre es cuando ya hay efectos físicos, ejemplo los famosos crop cycles, cuando por ejemplo en una sesión de hipnosis un paciente manifiesta cómo las luces de su casa se empiezan a poner intermitentes en medio de una abducción que ya había sufrido en la infancia. Segundo, personas que han sufrido quemaduras, es decir, producto de la exposición a la radiación que tienen estos seres o estas naves. Personas que han tenido implantes físicos, como la imagen que están viendo en este momento, un implante que tuvieron en la pierna, esto es un efecto físico, por supuesto. Naves que han dejado efectos de la radiación sobre el pasto, aquí se ve claramente en la imagen de abajo a la derecha, como una nave dejó un vestigio de radiación y quemó el pasto. Contactos de tercer tipo, que es cuando hay una observación de los ocupantes de los extraterrestres y de este tipo de entidades. Muchas personas dicen haber visto seres nórdicos que son los famosos pleiadianos, que vienen del cúmulo de estrellas de las Pléyades. El caso de Varginha en Brasil en el 96 es uno de los más famosos porque varios testigos oculares dicen como haber visto un ser de estatura pequeña, como cubierto de una especie de un aceite, ojos de color rojo y 3 protuberancias en la cabeza. Y muchas personas dicen en diferentes partes del mundo haber visto a este tipo de ocupantes o de tripulantes en medio de las naves, descendiendo de ellas o ascendiendo a las mismas. Esto ya sería un contacto de tercer tipo, cuando hay esta observación del ocupante y de la entidad. Contactos de cuarto tipo. El fundador de esta teoría es el señor Jacques Vallée, es un gran investigador del fenómeno, donde él dice que para este cuarto tipo es la abducción. Tenemos casos importantes como el del señor Whitley Strieber en Estados Unidos, donde él cuenta cómo este tipo de seres, sin su consentimiento y sin su voluntad, lo llevaron a una nave para realizar una serie de experimentos. Es decir, que la abducción se caracteriza porque no existe una voluntad humana de por medio. Siempre se hace en contra del libre albedrío. Contacto de quinto tipo. El fundador de esta teoría es el señor Steven Greer, donde él dice que hay una comunicación voluntaria, es decir, que el ser humano permite esta interacción con el ser no humano. En su gran mayoría de los casos suele ser a través de la psicografía o de la telepatía. Casos importantes como el del señor Donato Cervantes en Perú, donde recibe mensajes telepáticos de estos seres. En el caso de Colombia, en el caso del señor Jesús Arroyave, donde se contactaba aparentemente con unos pleiadianos y recibía una serie de mensajes. Contactos de sexto tipo. En este tipo de contacto existen muertes o lesiones directas, pero yo le agregaría algo y diría que también indirectas. Hablemos de Colombia. En 1969, cuando el señor Arcesio Bermúdez aparentemente falleció o trascendió por haber tenido contacto con una luz. En el caso del señor Jesús Arroyave, que trasciende en el año 2015, en el mes de febrero, aparentemente también por haber tenido contacto con una nave. En el caso de Brasil, en la Operación Prato, en la isla de Colares, donde una serie de arquetipos, de naves, de luces y de seres estaban atacando a la población humana. Es decir, que efectivamente en este tipo de contactos podría ser el más peligroso para nosotros como los seres humanos. Y con esto cierro rápidamente los tipos de contacto extraterrestre. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Chao, chao.